Hola chicos, continuamos con lo que estábamos viendo en el anterior video. Estábamos demostrando el teoremita que nos decía o que relacionaba la integrabilidad de una función con respecto a la f más y a la f menos. Ya vimos que si la función f original es integrable, entonces la f más es integrable, y se quedó como la mitad de una tarea moral el hecho de que ustedes prueben que el f menos también es integrable, ¿de acuerdo? Que es básicamente seguir la misma construcción, salvo ahí los pequeños detallitos que tengan que cambiarse, ¿de acuerdo? Que no son muchos. Muy bien. Ahora, lo que vamos a demostrar va a ser un poco chistoso, pero bueno, lo voy a hacer. Vamos a ver también que si f más y f menos son integrables, entonces la función f original es integrable, es decir, vamos a demostrar ahora el regreso, ¿de acuerdo? Entonces, en el regreso que nosotros vamos a demostrar, nuestra hipótesis ahora es que tanto f más como f menos son integrables. Y lo que vamos a querer demostrar nosotros es que, o lo que vamos a demostrar, es que la f es integrable también. ¿De acuerdo? Es decir, no puede ser integrable una sin la otra. Ok, vamos a demostrarlo. Y dice lo siguiente, Perdón, estoy un poquito distraído. La demostración de esta segunda, de este regreso no requiere de muchas condiciones, no requiere incluso que hagamos nada de particiones, nada de epsilon, sino más bien ocupar un teoremita o una parte de un teoremita que aún nosotros no hemos demostrado, porque les dije que lo van a hacer ya sea con Roger o ustedes en la tarea. Pero bueno, ustedes, o ya sabemos, lo voy a poner así entre comillas. ¿De acuerdo? Esta es la prueba. Ya sabemos, ¿de acuerdo? Ya sabemos que dos cosas. Uno, ya sabemos que la f original, de hecho esto fue una observación, coincide con la suma entre estas dos. ¿De acuerdo? Y también ya sabemos que la suma de funciones integrables, o sea que si yo tengo dos funciones integrables, entonces la suma o la resta es integrable, la suma de integrables es integrable. ¿De acuerdo? Y por tanto, si tanto la f más como la f menos son integrables, aquí es con la suma, si tanto la f más como la f menos son integrables, y por tanto, como f más y f menos son integrables, pues entonces f más sumada con f menos es integrable. Es integrable. Es decir, la f original es integrable también. Y listo. Ya acabamos la demostración del regreso. Les decía, es bastante sencilla, pero utilizando dos cositas que en teoría, bueno, una era una observación, esta no la demostramos, de hecho es simplemente una observación de por cómo están definidas las funciones, eso no es necesario demostrarlo, pero esta sí, esta segunda condición que nosotros la vimos en el teoremita donde enunciábamos las 4 propiedades, no la vimos como tal en algunos videos, pero yo les decía, lo van a ver ya sea tanto con Roger o va a venir en la tarea. Aún no lo tengo tan planeado, pero ya bueno, ustedes lo revisarán en la tarea cuando ya se las publique. Y listo, ya con eso hemos demostrado que si una función es integrable, entonces sí, solamente sí. Por lo tanto, ya hemos demostrado ahora sí que f es integrable sí y solo sí, tanto f más como f menos son integrables. Y un corolario que supongo ustedes habrán observado, sobre todo corolario, una que posiblemente ustedes hayan observado cuando hicimos la prueba de esto. Yo originalmente había puesto un menos ahí por equivocación, pero si yo hubiera dejado el menos, esta prueba continuaría siendo válida, ¿de acuerdo? Seguiríamos diciendo que como f más es integrable y f menos son integrables, entonces la diferencia es integrable. Sin embargo, con la diferencia nosotros no hubiéramos obtenido a la f original. Con la diferencia, lo comentábamos la vez pasada, hubiéramos obtenido el valor absoluto. Con este corolario, básicamente lo que estamos diciendo es que si tenemos una función f definida sobre un rectángulo contenido en Rn a los reales acotada e integrable,
Entonces, la función, valor absoluto de la función es integrable también. Es integrable. Y con eso ya tenemos ganado bastantes cositas. Ya tenemos no solamente que si una función es integrable, entonces la parte superior y la inferior es integrable, sino también que, que el valor absoluto es integrable. Que cosa que también hubiera funcionado haciendo otras cosas. Hubiéramos demostrado sin necesidad de esto. O sea, se pudo haber demostrado sin ocupar esta parte. Pero bueno, al final conseguimos ese resultado sin necesidad de hacer nada más. Esa no es la segunda parte de la tarea moral que se les decía, porque bueno, básicamente es la misma demostración que tenemos aquí, nada más que en lugar de tener el F+, es el F-. ¿De acuerdo? Entonces, ahora sí, ya vamos a demostrar, o ya con lo que tenemos construido hasta ahorita, ya vamos a poder ser capaces de demostrar que si yo tengo dos funciones que son integrables, entonces la multiplicación es integrable. Y vamos a hacer la prueba de una vez. Vamos con la prueba. La prueba dice, bueno, que si f y g son integrables, entonces f por g es integral. Ok, y la prueba es básicamente, bueno, es muy sencilla, bueno, es muy bonita. A mí me gusta mucho hacer esta prueba, porque no requiere nada de epsilon, sino básicamente todo lo que nosotros hemos demostrado hasta ahorita, ¿de acuerdo? Junto con algunas extras propiedades que no voy a mencionar, porque eso va a ser la parte de la segunda tarea moral, y dice lo siguiente. Notemos, o recordemos, que si nosotros tenemos dos números cualesquiera, positivos, negativos, los que sean, nosotros sabemos que el a más b al cuadrado es lo mismo que a cuadrada más 2 veces a por b más b cuadrada y listo. ¿De acuerdo? En otras palabras, o escrito de este modo, lo que tendríamos es que la multiplicación de a por b pues es lo mismo que si nosotros tuviéramos a más b al cuadrado menos a cuadrada más b cuadrada dividida entre 2. ¿De acuerdo? O sea, un simple despeje de aquí para acá nos va a llevar a que a por b es justamente esa parte, si mal no me equivoco. Ok, esto sucede, repito, sin importar qué valores de a y b tengamos. Es decir, a y b, a como b pueden ser cualesquiera dos números reales, los que nosotros se nos pegue la gana. Al final vamos a ocupar esta igualdad sobre todo en el hecho de que tomar funciones, porque al final nuestra función, cuando nosotros estamos evaluando, nos está dando numeritos reales. Entonces, de aquí que tengamos es que la multiplicación de f por g, la multiplicación de dos funciones, pues será igual. Pues al final, repito, como estas dos son funciones, son numeritos reales, cuando yo ya evalúo, me va a quedar lo mismo que f más g elevado al cuadrado menos f al cuadrado más g al cuadrado dividido sobre 2. ¿De acuerdo? Y pues bueno, aquí ya vamos a ocupar algunas de las propiedades que nos dicen lo siguiente. Nosotros ya mostramos que si f es integrable, entonces f cuadrada es integrable. ¿De acuerdo? Eso ya nosotros en teoría ya lo demostramos. Ok, ¿eso cómo me va a ayudar a lo siguiente? F es integrable, me dice que f cuadrada es integrable. Que g sea integrable, me dice que g al cuadrado es integrable. ¿De acuerdo? También tenemos que, si tenemos que f y g son integrables, o sea, este es integrable, esta es integrable, y aquí lo mismo, f más g, tengo la suma de dos funciones, cada una de ellas individualmente integrables, me lleva a que esta es integrable, y por tanto, si nosotros elevamos al cuadrado, o sea, la suma es integrable y se eleva al cuadrado, es una función integrable. ¿De acuerdo? Aquí otra vez tengo dos funciones, ya sé que es integrable por este conocimiento, bueno, por esta condición. Esta que es integrable me dice que esta es integrable, entonces la suma, ocupando otra vez esta condición, me dice que estas dos son integrales. Cuando pongo esto, muchachos, ya estoy involucrando el cuadrado, ¿eh?
y aquí ya estoy involucrando a toda esta parte, todo el paréntesis. Y entonces ya tendría que toda esta parte es integrable. Esto. Tendríamos que toda esta parte es integrable, que es justamente lo que acabamos de decir. Entonces tendríamos que si la resta, tendríamos aquí la resta, también sería una función que es integrable. O sea, toda la parte de arriba, ahora ya sabemos que es integrable. Si una función integrable la multiplico por un escalar, ¿de acuerdo? O sea, al multiplicar por un medio de una función que yo ya sé que es integrable, o sea, toda esta parte de aquí, pues me resulta en una función integrable. Y aquí me da chance de poner. ¿De acuerdo? Entonces con eso estaremos condicionando, o bueno, diciendo que todo ya completo con la multiplicación, la división de entre 2, toda esta parte, eso es una función integrable. Es decir, por tanto, ya tendríamos que la multiplicación de f por g es una función integral. ¿De acuerdo, chicos? Y con eso ya demostramos básicamente que si tenemos dos funciones integrables, es una función integral. Aquí viene el detalle en la tarea moral. Hay un detalle aquí que yo estoy dejando escapar y que no estoy, aunque es cierto, yo no lo estoy mencionando. ¿De acuerdo? Entonces la tarea moral será que ustedes, además de la demostración de que f menos es integrable, imitando lo que hicimos, es que también ubiquen y observen qué es la parte que yo estoy descartando o pasando por alto en esta demostración. Repito, la primera mitad es demostrar que el f menos es integrable, que es básicamente lo mismo, pero en el anterior video. Y la segunda parte es, en esta demostración, estoy ocupando algo que del todo no es cierto. O sea, sí es cierto, pero no lo debería de ocupar como tal. Y ustedes tienen que decirme cuál es la parte que estoy dejando en blanco, la parte que estoy dando por hecho o saltando. ¿De acuerdo? Que me estoí saltando así, tal, ahí se va. ¿De acuerdo? Esa es esa parte. Bueno, eso es la tarea moral completa. Lo pongo ya. La tarea moral va a ser la prueba de que f menos es integrable. ¿De acuerdo? Y además, escribir, reconocer lo que estoy pasando por alto. Lo que estoy pasando por alto en esta prueba. ¿Sale? Eso va a ser ya ahora lo que correspondería a la tarea moral de estos dos videos. ¿De acuerdo? Todavía nos queda un poquito para este video, pero bueno, esta es la tarea moral ya completa. Déjenme borrar esta parte para continuar con un teoremita que a ustedes les va a ser bastante útil y creo que viene como ejercicio de la tarea, pero bueno, lo voy a demostrar, que nos va a ayudar a ver también cuando una función es integrable. Entonces déjenme borrar esta parte. Ok, perdón, aquí. El siguiente teoremita, y con este yo creo que vamos a concluir ya este video, nos dice cómo es que nosotros podemos determinar que una función es integrable a partir de otra, tal vez sin tantas necesidades, ¿de acuerdo? Aunque la condición que le vamos a pedir para la f es muy especial, nos limita o nos va a ayudar para poder decidir cuándo otra función es integrable a partir de una primera. Y dice lo siguiente, dice, este es un pequeña proposición. Dice, sean f y g funciones definidas en un rectángulo que va de Rn a R. Esto hasta cierto punto es como si fuera una especie de proposición sándwich, así como había la parte donde teníamos una equivalencia con límites, que decíamos que si un límite estaba, que si teníamos tres funciones, una menor que otra, menor que una tercera, y estas dos convergían a una misma, entonces esta va a tener que converger al mismo límite. Es algo similar, pero aplicado para integrales.
y dice lo siguiente. Sean f y g funciones de un subconjunto de un rectángulo que están en RNR, acotadas, tales que dos cosas. La primera, ambas funciones son positivas. F y g son funciones positivas, solamente que la g siempre está por debajo de la f, sin importar el punto que yo elija dentro de mi rectángulo. ¿De acuerdo? Y lo segundo es que la integral de la función f sobre el rectángulo R, es decir, que la función f es integrable. Bueno, la segunda condición, f es integrable. F es integrable. Y la integral de la función f sobre el rectángulo vale 0. ¿De acuerdo? Entonces, lo que tendríamos aquí, o lo que vamos a concluir, es que g es una función integrable y la integral de g sobre el rectángulo R, pues no la queda de otra más que valer 0 también. Habrá algunas ocasiones, chicos, donde ustedes van a ver en la tarea, en la cual ya estoy diciendo que la integral vale 0. ¿De acuerdo? El hecho de que yo ya diga que la integral vale 0 significa que ya sabemos que se puede calcular la integral y que está coincidiendo la integral superior como la inferior. En otras palabras, lo que estoy tratando de decir es que si en caso de que se me escape escribirlo, si yo ya pongo que esta integral existe y tiene algún valor, x no importa, L, en el momento que yo ya ponga la integral y ya no le ponga ni superior o inferior, estoy dando por hecho o estoy dando por implícito que la función es integrable. ¿De acuerdo? Entonces, para que en caso de que se me llegue a escapar mencionar que es integrable y añadir esta condición, con el hecho de que yo escriba la integral y que le dé un valor, significa que la función ya es integrable. Aquí lo puse explícitamente, pero habrá ocasiones seguramente no se me va a escapar. Entonces, vamos a demostrarlo. Ok, a ver, primero, vamos a demostrarlo aquí desafortunadamente o afortunadamente. Lo vamos a hacer con respecto a las sumas superiores e inferiores. Y va de la siguiente manera. Va la prueba. Déjenme ponerlo de este lado. Prueba. Por un lado, nosotros sabemos que la primera condición me dice que tanto la g como la f son funciones positivas y que la f está por encima de la g. Entonces, dada una partición cualquiera, o mejor dicho, sea P una partición del rectángulo R. ¿De acuerdo, chicos? Entonces, estoy dando cualquier partición y vamos a dar una pequeña propiedad con respecto a esta partición, que sea arbitraria, o sea, no le estoy dando ninguna característica en especial, no estoy empezando con eso. Sea P una partición cualquiera de R. ¿De acuerdo? Como 0 es menor o igual que g de x y este es menor o igual que la f de x para todo punto en mi rectángulo, entonces pues también tendríamos que 0 es menor o igual que g de x y este es menor o igual que f de x, no solamente para todo el rectángulo original, sino si nosotros hacemos una partición y estamos consiguiendo rectangulitos cada vez más pequeños, esta desigualdad no solo se mantiene en todo el rectángulo, sino también se mantiene sin importar el punto y sin importar el rectangulito y que yo me tomo. ¿De acuerdo? Es decir, lo que estamos diciendo es que no solo se vale en todo el rectángulo, sino también en cada uno de estos cachitos. ¿De acuerdo, muchachos? Y pues bueno, ya con esto podemos argumentar, por tanto, de aquí tendríamos que el supremo de la función en g sería menor o igual, bueno, sería positivo, ¿vale? Todo es positivo, toda la parte es positiva y negativa, sería menor o igual que el supremo de la función f. ¿De acuerdo, chicos? Y de aquí se tiene, que la suma superior, que es donde se ocupan los supremos de la función g para cualquier partición, será menor o igual que la suma superior de la función f con p. ¿De acuerdo, chicos? O sea, lo que estoy diciendo aquí es que sin importar qué partición yo me tome, la suma superior para la g es menor o igual que la suma superior para la f. ¿Sale? Hasta aquí creo que vamos bastante bien.
Recuerden, si tienen cualquier duda, por favor, en los correos, etiquétenme, bueno, no etiquétenme, cópienme, hagan copia para mí, para Roger y para Rogelio en el mismo correo y alguno de los tres les va a responder. Pero bueno, continuamos con esta parte. Vale, ya hemos ocupado la condición de que la función f y g mantiene esta condición, esta desigualdad sin importar el punto. Ahora vamos con esta parte. Por otro lado, nosotros sabemos que la integral de la función f sobre el rectángulo R vale 0. Y esta integral es lo mismo que si nosotros calculáramos la integral superior de la función f sobre el mismo rectángulo. Que a su vez, esta es lo mismo que el ínfimo de todas las sumas superiores de la función f con cualquier partición. ¿De acuerdo? Al igual que aquí consideramos cualquier partición, pues acá lo mismo. ¿Eso qué significa? Significa que en la línea recta, este valor que es la integral que nosotros sabemos que vale 0, ¿de acuerdo? Es el ínfimo de muchas sumas superiores. Es decir, aquí tengo muchas sumas superiores que yo puedo acercarme al 0, a este valor, que es justamente la integral de la función sobre el rectángulo. ¿De acuerdo? Entonces, viene la segunda parte, bueno, tercera parte. Vamos a tomar una epsilon mayor que 0. ¿De acuerdo? El hecho de que nosotros digamos que este numerito, que es el 0, es el ínfimo, significa que si yo me adelanto tantito, aquí, si yo dejo un espacio alrededor del 0 de tamaño epsilon, aquí en medio, dado que este es el ínfimo, habrá momentos en donde alguna de estas sumas superiores se me va a tener que colar aquí. ¿De acuerdo? Es decir, aquí hay un valor que corresponde a la existencia de una suma superior de la función f con alguna partición. Repito, yo me tomo este que es el ínfimo, adelanto tantito. El hecho de que sea el ínfimo significa que si yo me adelanto, alguien se me va a colar. ¿Quién se me va a colar? Una de esas sumas con alguna partición. Entonces, lo que estaremos diciendo, ya escrito acá, nos dice que si tomamos un tamaño cualquiera, sea menor que 0, entonces existe una P0 partición del rectángulo R tal que aquí estábamos diciendo, chicos, que este numerito que corresponde a esta suma, que es la misma que estoy mencionando acá, y queda atrapada entre estos dos valores, entre el 0, que es el ínfimo de todos sus valores, pero sí está aquí en medio, es decir, está atrapado entre estos. Este numerito es 0, este numerito es esta suma superior, y este numerito es justamente el tamaño que yo avancé. Entonces, lo que estaríamos diciendo aquí es que existe una partición 0, tal que 0 es menor o igual a la suma superior de la f con la partición P0, y esto es menor o igual, esto es menor que la epsilon. ¿De acuerdo, chicos? ¿Cuánto va? 23. Perdón. Entonces, vale, ya tenemos esta condición. De aquí, que por gato, ustedes dirán, ¿quién es gato? Gato es esto. De aquí que por gato tengamos que no solamente la suma superior con el P0 será menor que epsilon, sino que esto lo hicimos, si recordarán, lo hicimos para cualquier partición. Entonces, si el más grande, que es esta suma superior, ya es menor que epsilon, la más pequeña también lo será. Y entonces de aquí que tengamos que 0 es menor o igual que la suma superior de la E de la G con la partición P0, y esto también será menor que la epsilon. ¿De acuerdo, muchachos? Y pues bueno, aquí lo que tendríamos, por ejemplo, esta parte de aquí creo que es bastante obvio, porque al final tomen en cuenta de que la función g siempre es positiva. Entonces el hecho de que la función g sea positiva, pues significa que tanto los supremos como las sumas, pues va a ser siempre positivo. Todo estamos sumando, todo es positivo lo que estamos sumando. Entonces esta parte se queda aquí. Y entonces, aquí lo que está sucediendo, tomen en cuenta, es que por otro lado, déjame ver cómo lo podemos concluir aquí de mejor forma. Por otro lado,
dado que la G, me gusta más esta manera como vamos a concluir, dado que G en cualquier puntito es mayor o igual que 0, se tiene o se sigue que la suma inferior de la función G con respecto a P, pues también es un número mayor o igual que 0. O sea, no solamente las sumas son mayores o iguales que 0, que aquí en este caso ya le hicimos menor que el epsilon, sino que estas sumas también son mayores o iguales que 0. ¿De acuerdo? Aquí voy a poner y por tanto, déjenme que seguir aquí. La 0 es menor o igual que la suma superior de la función G con la partición P0 menos la suma inferior de la función G con la partición P0. ¿De acuerdo? Al final tomen en cuenta esto porque es mayor o igual que 0, porque el supremo menos el ínfimo siempre es un número positivo. Esto a su vez es menor o igual que solamente la suma superior de la G con P0. ¿Esto por qué funciona? Porque acabamos de decir, esto funciona porque acabamos de decir que las sumas inferiores de la G con cualquier partición son positivas. O sea, a esta parte, o sea, esto es más pequeño que esto, porque aquí le estoy quitando, a esta parte le estoy quitando algo que es positivo. O sea, sí le estoy quitando algo, ¿de acuerdo? Por eso es que esta parte, esta diferencia es más pequeña que esta, porque el número que le estoy quitando es un número positivo. Y esto a su vez es menor que la epsilon 0. Y entonces, por ende, existe una partición P0 dada una epsilon cualquiera, acabamos de encontrar una partición P0 tal que la suma superior de la función G con P0 menos la suma inferior de la función G con P0 es menor que la epsilon. Es decir, G es integral. ¿De acuerdo? Y con esto ya concluimos nuestra proposición. Ya la concluimos, pero de hecho solamente hemos concluido una sección. Solamente hemos concluido que la función G es integral. ¿De acuerdo? Todavía como tal, aunque está implícito en lo que escribí, no hemos demostrado esta parte. Repito, con esto que aquí argumenté, lo que estamos diciendo es que la función G es integrable, porque al final encontramos una partición en donde, bueno, sin importar la epsilon que yo tome, acabamos de encontrar una partición donde la suma superior menos la inferior es menor que ese tamañito. Eso es garantía de que la función G sea integrable. Es decir, esta parte ya la tenemos. La segunda como tal no, pero sí está escrita, al menos implícitamente, en alguna parte de esta demostración, esta condición ya quedó demostrada. Entonces, esto también me gustaría que entrara dentro de la tarea moral. ¿Qué es lo que estoy omitiendo? ¿O qué es esta parte de lo que yo escribí? ¿Qué de lo que yo escribí aquí me ayuda a poder garantizar que esta integral vale 0? Entonces, con eso, chicos, yo creo que podemos complementar ya nuestra tarea moral. Entonces ya son 3 cosas. La primera, demostrar que el f menos es integrable, básicamente copiar. La segunda es en la tarea en la demostración donde hicimos que f porque es integrable, yo estaba pasando por alto algo, que no lo mencioné, pero que ustedes lo tienen que mencionar, ¿de acuerdo? Y que van a demostrar en la tarea. Y la tercera es, ¿en qué parte de esta prueba está implícito el hecho de que la integral valga 0? ¿De acuerdo? Entonces, con eso ya es más que suficiente y yo creo que por aquí le vamos a dejar el día de hoy. Ya lo que nos vamos a encargar en los próximos videos, ¿sale? O sea, ya con esto voy a dar por terminada la prueba, aunque después, ya dependiendo cómo avancen o si sí participan en esta dinámica, les iré diciendo, o bien que Roger les vaya mencionando en qué parte está, ¿de acuerdo? De la tarea moral, porque al final también quiero ver que ustedes participen en estos videos. Entonces ya con esto le vamos a dar por hecho o terminado esta parte, en este primer tema de este bloque, y vamos a continuar ahora con la forma en cómo vamos a medir a los siguientes conjuntos. O sea, a los conjuntos en Rn, en R2, en R3, ¿cómo se miden conjuntos? Nosotros sabemos medirlos, pero para conjuntos relativamente sencillos. Entonces, pero por ejemplo, ¿qué pasaría si yo quiero medir algo como si fuera una mancha, algo así, que yo quisiera medirlo, o una elipse, una área, que quizás sí sea un poquito sencillo, pero tal vez no, o que tal vez el conjunto sea más complicado
dependiendo de cómo lo tomemos. Eso lo vamos a ver en los próximos videos y hace referencia a lo que se conoce como la medida de Yoda. Y esta medida, o la forma en cómo vamos a medir conjuntos, va a estar relacionada con integrales. Ya lo verán en su momento, bueno, ya lo verán en los próximos videos. Por el momento le vamos a dejar aquí. Cuídense mucho y nos estamos viendo. Por favor, cualquier duda, háganosla saber en un correo copiado a los tres, a Roger, a Rogelio y a mí. Cuídense mucho y nos estamos viendo. Chao.